amigos, soy Fast555, espero que les haya gustado mi primer intro, pero volviendo al tema, comencemos. 12:08 p.m. Han pasado 6 años desde aquel incidente. Yo era un joven universitario que por mis escasos recursos estudiaba de día y trabajaba de noche en un bar. Mi jornada laboral se extendía desde las 6 p.m. a las 12 p.m, desde ahí en adelante Carlos, otro trabajador, continuaba, prácticamente el bar nunca cerraba. De lunes a viernes casi no había clientela, pero eso cambiaba los sábados y domingos porque la gente tenía tiempo para dedicárselo, pero un martes todo fue distinto, el reloj casi marcaba las 12 p.m, así que me alisté, me quité mi traje de barman y me senté frente al bar hasta que Carlos llegara, pues no podía dejarlo solo y ni siquiera tenía llaves como para cerrar e irme. Mire el reloj, 12 en punto, decidí llamar a Carlos para ver qué pasaba, me dije que se había retrasado, que ya había tomado un taxi. A los pocos minutos de haber colgado, un hombre alto con sombrero entró al bar. Mi deber era atenderlo, así que solo me puse el delantal y le pregunté qué quería. Con una voz casi de llanto me dijo, unos cigarrillos y una cerveza. Cogí todo eso y él se sentó en una de las mesas donde una bombilla no servía, por tanto casi no se podía ver su rostro. Tomó la cerveza antes de ponerla en la mesa y le pregunté cuántos cigarrillos quería. Me contestó, deja la caja. Tomo el primer cigarro y se lo puso en la boca y levantó la cabeza como dándome la señal de que lo encendiera. Saqué mi encendedor y al prenderlo vi algo de lo que me arrepiento, pues hubiera deseado decirle que el barman se había ido, o que el bar ya había cerrado. Un ser sin ojos y con la cara demacrada, al parecer por cortadas de cuchillo. Sentía el corazón en la garganta, mi respiración se hacía sonora. Lo único que deseaba en ese momento era que Carlos llegara a socorrerme. El ser agarró mi mano y la acercó al cigarro, se encendió fumo y exhaló el humo en mi rostro, mis ojos se oscurecieron. De pronto escuché la campana de la puerta que suena cada vez que alguien entra. Era Carlos. Por el humo mis ojos se nublaron y no veía nada, parpadeé y ya no estaba. Ese humano o lo que sea había desaparecido. Le pregunté a Carlos si alguna vez había notado algo similar y dijo que no, pero me mostró un periódico de un hombre al que en este mismo bar, una pandilla había matado cortando y arrancándole los ojos, y al parecer todo empezó en esa misma mesa donde solo se encontró sangre, un cadáver, cigarrillos y una botella de cerveza rota. Desde ese día robé las llaves del bar y les saqué copias para cuando dieran las 12 p.m. me largara. Desde ese día entendí por qué Carlos siempre llegaba tarde. La casa del dentista. En la empresa, varios colegas le hablaron a Robles sobre la casa del dentista, una suerte de leyenda urbana. Supuestamente, en una colonia clase mediera de la ciudad estaba el consultorio de un dentista, quien vivía a solas con su madre. Había que cruzar una reja para entrar en el domicilio. Según la leyenda, los representantes médicos que acudían con el dentista eran recibidos por una anciana sonriente, de traje sastre raído y zapatos voluminosos. Ella abría la reja y dejaba pasar a los visitantes. Lo cierto era que la mujer había muerto hacía 15 años, pero se mantenía activa desde ultratumba para apoyar a su hijo, fuente de su orgullo y que jamás había tenido para pagar una secretaria. Robles se enteró de que nadie se había atrevido a entrar en la casa, porque al ver a la madre caminando hacia la reja se horrorizaban y huían corriendo. Sentían que algo no andaba bien con la señora y no querían exponerse a algún destino funesto si aceptaban la invitación a pasar. La leyenda fue motivo de sobremesas en cantinas, donde Robles departió con colegas y se embriagó para no sentir miedo. Pero el asunto lo estuvo inquietando durante semanas. Nunca había tenido experiencias paranormales, lo cual le chocaba porque en pláticas con amigos tenía que contar anécdotas ocurridas a otras personas. Un día en que había visitado a varios médicos notó que andaba cerca de la famosa casa del dentista. Vio el reloj y descubrió que tenía tiempo de visitarla antes de su siguiente cita. Tragó saliva mientras se dirigió al domicilio, cuya ubicación había aprendido de memoria. Vio la reja y sintió que la sangre se le iba a los pies. Con tal de no quedar como cobarde ante sí mismo, resolvió limitarse a comprobar si la famosa anciana aparecía. De verla, se alejaría de inmediato, pero en caso contrario olvidaría el tema para siempre. Si el dentista salía en persona a recibirlo, lo impacientaría un rato recomendándole medicamentos y luego se marcharía. No había timbre, sino una campana que se accionaba con una cuerda. Robles tocó durante menos de 5 segundos, y palideció al ver que una puerta se abría a lo lejos. De las sombras emergió una anciana sonriente, de traje sastre raído y zapatos voluminosos. Robles notó que no podía moverse. El terror le impedía ser dueño de sus actos. No dudó que protagonizaba su primera experiencia paranormal.
La anciana lo miró dulcemente, sin dejar de sonreír y, sin decir palabra, abrió la reja y se apartó para que el visitante avanzara. Antes de lo esperado, Robles pudo mover algunos músculos, pero como aún no podía coordinarlos se dejó llevar hacia adelante. Advirtió que la vieja lo miraba de refilón. La reja quedó cerrada a sus espaldas. El doctor lo espera, afirmó la anciana, con voz que parecía venida de lejos. Comportándose como un autómata, Robles avanzó, temblando, sudando. El maletín que siempre llevaba estuvo a punto de resbalar de su mano húmeda. Al cruzar el umbral de la casa lo distrajo una voz masculina. ¿Puedo ayudarlo? Oyó. Miró hacia la derecha y vio a un hombre de mediana estatura, un tanto grueso, de pelo escaso, manos regordetas, cara redonda, bata blanca. Doctor. Logró articular. El otro asintió mientras se aproximaba con la diestra extendida. Robles estrechó una mano gélida. El doctor se echó a reír mientras contemplaba al representante médico. Ya sé por qué está tan asustado, dijo. Le abrió mi madre. Robles reaccionó entonces, notando que había olvidado los movimientos de la anciana. La buscó visualmente a sus espaldas. Ni se moleste, dijo el dentista. Ella murió hace años. Se ha quedado para ayudarme. El representante médico se desplomó. Volvió en sí y se encontró en otra parte, una abarrotería maloliente. Se hallaba echado en una especie de tumbona. Un puñado de curiosos lo observaba mitad con lástima mitad con desprecio. Robles se incorporó como pudo y, con la garganta seca, preguntó dónde estaban. Le respondieron, agregando que lo habían visto de pronto en plena calle, al pie de la casa del dentista. Lo levantaron y lo llevaron a la abarrotería, no fuera a ser que le ocurriera una desgracia a la intemperie. Robles aceptó una cerveza fría, bebió la mitad y enseguida contó la experiencia aterradora que había tenido. Alguien confirmó que la anciana llevaba años muerta, y alguien más felicitó a Robles por haber llegado más lejos que nadie, al haber entrado en una casa abandonada y conocido a su ocupante, un dentista mediocre que se había suicidado en su consultorio, poco después de quedar huérfano. La cosa muerta. Todo empezó un día que salimos a comprar y al volver nos encontramos la casa totalmente desordenada. Llamamos a la policía y cuando esta vino no pudimos presentar denuncia alguna porque no se habían llevado nada y todo se podía arreglar. Era como si hubieran entrado solo para tirar todo al suelo. La angustia que sentimos desde entonces era difícil de soportar. Alguien había entrado sin forzar la cerradura y podría volver a hacerlo. Cambiamos el bombín y aunque nos dejó algo más tranquilos, no duró mucho nuestra tranquilidad cuando otro día, después del trabajo llegué a casa y vi la puerta abierta. Me pregunté si habría llegado mi mujer antes que yo, pero cuando entré vi que los vecinos de arriba estaban examinando mi casa, pero no era mi casa. Todos esos muebles no los reconocí. Eran los suyos y pensé, ¿esta gente qué hace? ¿Se han vuelto locos? ¿Dónde han puesto nuestros muebles? La sorpresa fue mayúscula cuando ellos me acusaron de ladrón. Asombrado fui al piso de arriba y vi que tenían todos mis muebles, colocados tal y como los dejamos, incluso hasta el último detalle. La taza del desayuno y los cubiertos estaban encima de la mesa tal y como los dejé al salir a trabajar. De nada sirvió que intentara explicarles que yo no había sido y que estaban pasando cosas muy extrañas en la casa. Tuve que insistir mucho para explicarles que yo no tenía ningún interés en cambiar las cosas de sitio y si lo hubiera hecho no tendría sentido que dejara la puerta abierta para que ellos lo vieran al llegar. Finalmente los convencí, justo cuando llegó mi mujer y por su cara de pánico, cuando se enteró de lo que había pasado, tuve que explicarle todo en privado, aunque no sé muy bien si mi explicación la tranquilizó o la aterró aún más. Cuando cambiamos los muebles pensamos que se habría terminado, que quienquiera que nos hubiera gastado esa broma ya tendría suficiente. Pero no nos sentíamos tranquilos porque sabíamos que en cualquier momento podía entrar quién sabe qué persona para hacer de las suyas y temíamos que la próxima vez lo hiciera con nosotros dentro. No sé si puedo expresar la angustia que vivimos esos días. Mi mujer me suplicó que nos mudáramos pero le dije que esperásemos, que seguramente no era más que una broma. Ella acusó a nuestro casero, dijo que le pareció muy raro y que no se fiaba de él. Que era el único que podía entrar en casa, incluso sin llaves, porque con las escrituras a su nombre podía pagar a cualquier cerrajero para entrar. Le dije que era ridículo y traté de calmarla. Entonces, por la noche, estaba poniéndome la ropa de dormir y vi que algo, cerca del suelo se movía. Junto al mueble, algo estaba saliendo de su madera, como un gusano.
Me acerqué a verlo mejor y me quedé pálido de espanto al ver que uno de los tornillos que sostenían la estructura del mueble estaba siendo desatornillado por alguna fuerza invisible. Grité y mi mujer gritó justo en ese mismo momento. Aturdido porque acababa de ver la evidencia de que había un fantasma cabrón en casa, corrí a ver a mi esposa, en la ducha, pues ella gritaba como si la hubieran intentado matar. «Me ha mordido», gritaba. «Me ha mordido». «¿Qué te ha mordido?», pregunté. «¡Ah, qué asco, una cosa muerta!». «¿Cómo que una cosa muerta?». «Quiero irme de aquí, no aguanto más, en esta casa hay un fantasma horrible». Me intrigaba qué la había asustado tanto, pero estaba en tal estado de histeria que no pude saber más. Ni siquiera quise contarle lo del tornillo que se movía solo. Cogimos ropa para un día y salimos de casa inmediatamente. Según recogíamos, los muebles, los cubiertos, la vajilla, las copas, todo empezó a temblar y eso nos puso histéricos. Cuando al fin salimos de esa casa infernal, el ruido cesó por completo. Fuimos a casa de mis padres y no les contamos la verdad. Dijimos que había una plaga de bichos. Mis padres me dijeron que era extraño ya que llevábamos viviendo allí un año y no habíamos visto nada antes. Llamamos al teléfono del casero para explicarle que nos marcharíamos de allí y que no volveríamos y cogió el teléfono una mujer mayor. Preguntamos por él y dijo que lo sentía mucho, pero que había muerto hacía 11 años. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, perdón por cambiar el título otra vez XD. Pero es que no me gustó el antiguo título. Comenten, pongan pulgar arriba, y suscríbanse, hasta pronto.